Buenas tardes. Bien, y se han ido conociendo nuevos relatos de sobrevivientes del trágico naufragio en Bahía Mansa, en la región de Los Lagos, que terminó con 7 personas fallecidas. El patrón de la embarcación sigue detenido y su formalización se va a realizar el próximo jueves. Vamos con Esteban González, quien ya está con nosotros y nos va a entregar allí más detalles sobre estos testimonios que has logrado recabar allí. Buenas tardes. Hola, Esteban. Hola Sole, hola Pato. Sí, una jornada bastante dura la que se está viviendo acá en Popó, en un sector que queda a medio camino entre Osorno y Bahía Mansa, el lugar donde se produce este lamentable naufragio. ¿Y qué está ocurriendo acá? El velatorio de 4 de las víctimas fatales de este naufragio. Han llegado 3 hasta ahora, 3 de los féretros. Estamos esperando la llegada de Lucía, la Lucy, como la conocían sus familiares, los Marileo Mera, que están muy dolidos, por supuesto, por lo que ha ocurrido en la jornada del día domingo. Ellos habían contratado de forma exclusiva, de forma particular. Eran 21 los integrantes de la familia que habían contratado este servicio para viajar desde Bahía Mansa hasta Caleta Cóndor en el Río Negro, y en el viaje de vuelta es que se produce este accidente, este naufragio. Nos relatan ellos que se incluyó a más pasajeros, que no eran solamente los 21 de la familia, sino que había más personas que estaban subiendo a la embarcación por iniciativa del capitán de la lancha, quien, lo decían ustedes, va a ser formalizado el próximo jueves por la responsabilidad que le compete en este accidente que cobró en total a 7 víctimas fatales. Son 6 de ellos familiares, parte de este paseo que incluía a 21 personas, una situación que por supuesto generó muchísimo dolor acá en la región de Los Lagos. Minutos de angustia en el agua tratando de ser rescatados. Fue a través de un llamado a bomberos desde las personas que estaban justamente en el agua, quienes llamaron al 132, lograron comunicarse con la central de Osorno, quien pudo identificar las coordenadas en las que se encontraban estas personas y pudo derivar la ayuda tanto de la Armada, de la Policía Marítima, de distintas autoridades que se sumaron al trabajo que estaban realizando los pescadores, que fueron los primeros en ir en auxilio de este grupo familiar que hoy está llorando la partida de 6 de sus integrantes. Les decía yo que a esta hora estamos a la espera de la llegada del último de los cuerpos que había sido encontrado para realizar el velatorio y posteriormente los funerales en la jornada del día miércoles. El llamado que hace la familia es que por favor todos los vecinos, todos los lugareños, quienes les quieran expresar cariño, vengan hasta este sector en Popó. A las 8 de la noche van a realizar una ceremonia que va a incluir música, que va a incluir globos, distintas expresiones para tratar de manifestar, dicen ellos, tratando de recordar con alegría a sus parientes en medio de este tremendo dolor que han estado viviendo desde este domingo en la tarde, en lo que debía ser un paseo, algo que tradicionalmente realizaban todos los años. Los meses de enero se organizaban como familias, lamentablemente con estas consecuencias impensadas en esta ocasión. ¿Qué les parece si escuchamos algunos ambientes que hemos estado recabando? Les decía yo que ha sido una jornada muy triste, se han ido conociendo además nuevos antecedentes respecto a las eventuales negligencias que explicarían este naufragio de la embarcación. Escuchemos parte de ese material. Bomberos, ¿cuál es su emergencia? Estamos aquí, estamos en el mar. ¿En qué? ¿Dónde es esto específicamente? Estamos en el mar. Ya, ¿cuáles son las coordenadas? Dícteme. Ya, coordenadas 40 grados. Ya, 40 grados, 37 minutos, 58 segundos. Manden el helicóptero porque hay mucha gente muerta que se está ahogando. Ya, caballero, nos vamos a contactar nosotros con la unidad de emergencia. Necesito que se mantenga atento a este teléfono, porque puede que se comuniquen con usted este número. Manden el helicóptero. La alarma, la emergencia, llegó a la central de acá de nosotros, del Cuerpo Bombero de Osorno, al 132, derivado específicamente por una de las personas que estaban en el naufragio. Los operadores de la central recibieron la alarma alrededor de las 19:15 horas, ya, donde fue al comienzo difícil constatar de qué es lo que pasaba en el lugar. Entonces ellos trataron de escuchar la grabación bien, solicitarle más información y a la vez recibieron otra llamada donde ahí pudieron ellos solicitarle bien las coordenadas para enviársela a Rescate Marítimo y empezar a enviárselas a las instituciones que corresponden para lograr llegar en ayuda a las personas que estaban sufriendo este accidente. Nosotros cuando se empezó a hundir la lancha,
una de las personas que estaban ahí llamó al tiro, antes que se hunda la lancha, llamó al tiro a la autoridad marítima. Yo estaba al lado de ella y la niña que iba de tripulante le decía no llames, no llames, y la niña, la persona llamó igual. Entonces nosotros, antes que nos hundiéramos, ya esto se había llamado a las autoridades. Y cuando terminamos de hundir, ya todos estos salimos, nunca llegó ninguna ayuda. A mí lo que me molesta es que las autoridades marítimas digan, o la persona que está a cargo, como la señora Pailalef, diga esto, que la autoridad marítima, que se hicieron todos los protocolos y las ayudas y no sé qué. Mentira, nunca fue así. Fueron los pescadores que llegaron, ellos fueron los que nos rescataron. Nosotros pensábamos que iba a llegar esto en la parte donde llegamos a la Roquerío. Esto era muy difícil que esto llegara una lancha a rescatarnos. Bueno, Esteban, mientras ahí se van conociendo algunos antecedentes propios de la investigación que apunta ahí al patrón o capitán de esta embarcación como el presunto responsable por este delito de cuasi delito de homicidio. Se van a ir revelando también otros antecedentes que ocurrió además que no se respondiera tal vez de una manera más oportuna. Ahí hay algunos cuestionamientos además de familiares, de sobrevivientes, de quienes fueron los primeros en llegar al lugar de la emergencia, y lo dicen claramente que fueron los pescadores. Y por otro lado, escuchamos también hay un extracto de una llamada que fue realizada por los propios pasajeros. Uno espera que el primero, al menos que hubiese tenido esa disposición, obligatoriamente debería haber sido el propio patrón de esta embarcación, de haber llamado inmediatamente advirtiendo de esta emergencia que estaba aconteciendo allí. Y por otro lado, claro, hay que prestar también especial atención de qué es lo que ocurre con el apoyo psicológico que van a necesitar todos los sobrevivientes de esta tragedia. Sí, es bien importante lo que tú mencionas, Pato, respecto a lo que viene ahora para esta familia. De hecho, Daisy, una de sus integrantes con quien hemos estado en contacto, nos decía que les preocupa particularmente qué va a pasar con los niños, que eran parte de esta travesía, que han visto cómo muchos de sus familiares han partido. De hecho, te decía yo que estamos esperando la llegada de Lucía. Bueno, Lucía deja a un niño de 9 años, entonces el llamado de la familia ha sido que ojalá una manera de ayudarlos puede ser, por ejemplo, brindarles apoyo psicológico con especialistas, sobre todo para los niños. Va a ser muy necesario para ellos tratar de entender cómo expresar lo que vivieron, los momentos de angustia en el agua, también la pérdida de sus seres queridos, fallecieron sus abuelos, sus padres en algunos casos. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones. La otra, decía, en relación con lo que tú planteabas, no sabemos si se va a formalizar por cuasi delito de homicidio o va a ser otra la configuración que va a plantear el Ministerio Público en base a los antecedentes que se están recopilando. El testimonio de esta familia ha sido bastante claro, eran 21 pasajeros, eso es lo que ellos contrataron. Sin embargo, en el viaje de vuelta desde Caleta Cóndor hacia Bahía Mansa se fue integrando más gente por voluntad de este capitán de la nave, y se sobrepasó la capacidad máxima. No había implementos de seguridad para todos, no todos los pasajeros tenían chalecos salvavidas, según el Ministerio Público. No había tampoco documentos que acreditaran la expertise de este piloto. No tenía autorización para el zarpe, tampoco licencia para trasladar a los pasajeros. Eso es lo que se conoció en la audiencia de este lunes, y lo vamos a graficar de la siguiente forma. Cuando uno va al terminal de buses, por ejemplo, no le pide al conductor de la máquina los papeles de su licencia de conducir, que la revisión técnica del bus esté en regla. Uno confía en que si están legalizados, si están instalados en estos terminales, es porque están cumpliendo con la norma, y eso es lo que hicieron ellos. La familia Marileo Mera nos dice: llegamos a este lugar, chequeamos que fuera algo legal, no estamos hablando de un viaje clandestino, no es una empresa pirata, por lo tanto uno confía en que todo va a estar en orden, en que todo se va a hacer con las garantías de seguridad para que esto sea lo que ellos esperaban, un paseo de inicio de año familiar como tantas veces lo hacían. Sin embargo, termina costándole la vida, costándole la vida a 7 de los integrantes de este grupo, 6 de la misma familia. Escuchemos más testimonios porque hay más reacciones a propósito de lo que esperan también de la justicia. Recordemos que este jueves se va a completar la formalización del responsable de este viaje. Escuchemos.
posteriormente yo salí al tiro a mirar y nos dimos cuenta que estaba entrando agua mucho por detrás, en la parte de la popa de la lancha, y en ese momento cortaron un bidón y empezamos a tirar agua y ahí todos nos preocupamos. Cuando empezó eso ya, en un momento después ya llegó una ola grande y nos tapó a todos y fue súper rápido. Fue un momento como de terror así. Y ahí ya quedamos todos tratando de salirnos. Ese fue el momento principal. Héctor, ahí a usted le tocó también tratar de rescatar personas, de contribuir dentro de lo posible. Por supuesto, era mi familia, teníamos que hacerlo. Y bueno, todos los que estábamos ahí, que teníamos la posibilidad de apoyar, lo teníamos que hacer. Así que mi familia, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi sobrino, todo. Así que había que hacerlo. Y gracias al empeño que hizo mi sobrino, mi cuñado, lo logramos. Y otras personas también que apoyaron. Estuvieron como 20 minutos sacando agua así con no sé qué cosa, era un envase que dicen que ellos que vieron los bidones cortados. Y mi tío gritaba y decía, no puedo más, por favor, que nos vengan a ayudar, que nos ayude, que alguno de los tripulantes lo pueda haber delegado, que él pueda descansar un poco, y no, éramos nosotros nomás. Estaban ustedes nomás a su suerte tratando de evitar el naufragio. Sí, y él en todo momento nos decía, no llamen a nadie, no, sí, está todo controlado, decía, todo controlado. Había una señora que gritaba tanto y él decía que se calle, esa era la señora que murió, la señora Cecilia. Él decía que él se calle porque él nos ponía más nerviosos a todos y ella gritaba y gritaba. Ahí estábamos escuchando, son testimonios durísimos, muy crudos, pero así es la realidad, pues a veces es cruda y hay que contarla así porque decía la misma familia, de esto tiene que salir una lección, que a nadie más le pase esto, que ninguna otra familia organice un paseo, una travesía siguiendo todos los conductos regulares y termine volviendo a tierra con menos integrantes de los que inicialmente fueron parte de la aventura. Nos decía también Daisy, una de las familiares, ¿qué puedo esperar de la justicia? Yo ya sé lo que ocurrió en la balsa, yo estaba ahí, en la lancha, perdón, yo estaba ahí, la investigación no me va a traer nada nuevo, pero por lo menos voy a tener el consuelo de que a nadie más le pase esto si es que comienza una fiscalización mucho más exhaustiva, a este tipo de viajes. Claro, mientras tanto vamos a quedar ahí a la espera de qué es lo que ocurre con la entrega de los cuerpos. Las familias esperan prontamente poder desarrollar los respectivos funerales y acá esperemos que se pueda aprender de qué es lo que ha ocurrido. Por un lado, responsabilidades, hay un detenido, y por otro lado ver también lo que apuntas tú, qué es lo que pasa allí con las fiscalizaciones a este tipo de embarcaciones. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Buenas tardes.